Bienvenidos a los tutoriales online de Fundación Telefónica de Tecnologías Creativas. Puedes seguir este ejercicio viendo este vídeo o siguiendo los pasos descritos en la documentación de este tutorial que se muestra a continuación. En este vídeo vamos a aprender cómo hacer un detector de presencia con un sensor de ultrasonidos sobre una placa Arduino Uno. Este ejercicio lo realizaremos mediante un simulador de Arduino y para ello usaremos Tinkercad Circuits, utilizando una cuenta de acceso libre. Comenzaremos accediendo a la web de Tinkercad. Si la web nos aparece en un idioma distinto al español, lo podemos modificar yendo a la parte inferior de la página y seleccionando el idioma español. Tras esto, recargamos la página y ya la tendremos en español. Vamos a Iniciar sesión para acceder a nuestra cuenta. Y una vez dentro, accedemos a Circuits. En esta sección tenemos los circuitos que hayamos creado previamente y también podemos crear uno nuevo haciendo clic en Crear nuevo circuito. Lo primero que haremos será cambiar el nombre a este circuito. Por defecto, Circuits escoge un nombre aleatorio. Lo único que debemos hacer es ir a la esquina superior izquierda y hacer clic sobre este nombre. Escribiremos Videotutoriales de Tecnologías Creativas 05. ¿Hacemos un detector de presencia? Por supuesto. Y pulsaremos Intro para confirmar el nombre. Para crear y simular un circuito debemos seguir 4 pasos: agregar los componentes del circuito, cablear el circuito, programar el Arduino y por último simular el circuito. Agreguemos los componentes al circuito. Lo primero que haremos será componer el circuito, para lo que incluiremos varios componentes básicos en nuestra zona de simulación. Buscamos Arduino Uno en el cuadro de búsqueda y nos aparecerá un componente Arduino Uno R3 en la zona de componentes. Haciendo clic sobre él y volviendo a hacer clic en la zona de simulación, lo incrustamos. Buscamos LED y añadimos el componente de la misma manera que lo hicimos anteriormente a la zona de simulación. Por defecto viene en color rojo, pero podemos cambiar su color accediendo a sus propiedades haciendo clic sobre el elemento. A continuación buscamos resistencia. Añadimos el componente a la zona de simulación. Debemos modificar el valor de este componente, ya que nuestra resistencia debe ser de 220 ohmios y por defecto es de 1 kiloohmio. Para ello, accedemos a sus propiedades y modificamos el valor resistencia a 220 ohmios. Por último, buscamos sensor de distancia y lo añadimos a la zona de simulación. Este componente es rectangular y parece que tiene 2 ojos. Son los sensores por los cuales emite y recibe ondas de ultrasonidos, ondas inaudibles para el ser humano, pero muy útiles para medir distancias. Lo giraremos con el botón Girar, que se encuentra en la esquina superior izquierda. Cableemos el circuito. Empecemos por el LED. Para evitar que el LED se nos queme si le conectamos 5 voltios directamente, debemos colocar la resistencia entre la patilla positiva, el ánodo, y el pin del Arduino, con el fin de rebajar la tensión de la corriente o el voltaje del circuito. Para ello hacemos clic sobre la patilla positiva del LED, la que viene determinada como ánodo, y desplazamos el ratón hasta una de las patillas de la resistencia, donde volvemos a hacer clic. Vemos que aparece una línea que une el ánodo del LED con una de las patillas de la resistencia, que en este caso es de color verde. Así unimos componentes. Es importante tener en cuenta que la resistencia no tiene polaridad, da igual colocarla en un sentido o en el contrario, pero el LED sí tiene polaridad y si lo conectamos al revés no funcionará. Acabamos con el LED y continuamos con la resistencia. Después de conectar el ánodo del LED a la resistencia, vamos a conectar el cátodo a cualquiera de los pines GND de la placa Arduino de la misma manera que hicimos con la resistencia y el ánodo del LED, haciendo clic sobre el cátodo del LED y después haciendo clic sobre alguno de los GND de la placa Arduino. Ahora conectamos el otro extremo de la resistencia a uno de los pines del Arduino. En este caso lo conectaremos al pin 8, aunque nos valdría cualquier pin digital. Por último, conectaremos el sensor de distancia o ultrasonido. Este componente tiene 3 conexiones. GND se debe conectar a un pin GND o tierra de la placa Arduino. 5 voltios se debe conectar al pin 5 voltios de la placa Arduino. SIG se debe conectar a un pin digital de la placa Arduino y escogemos el pin 7. A través de este pin digital 7 podemos leer la distancia que analiza el sensor en todo momento. Cambiemos de color los cables y acomodemos los cables a nuestro gusto.
Programemos el Arduino. Ahora que ya tenemos cableado el circuito, vayamos a la programación. Iremos al botón Código y nos aparecerá una zona donde construiremos nuestra programación por bloques. Borraremos todos los bloques que nos aparecen en la zona de implementación y haciendo clic con el botón derecho sobre el icono de la papelera que aparece en la parte inferior de la pantalla y seleccionando la opción Eliminar 4 bloques. Tras esto construiremos nuestro programa. Lo primero será crear las variables de nuestro programa, pequeños cajones de memoria donde almacenaremos datos. Iremos a la sección de bloques variables y pulsaremos en Crear variable. A la variable que almacenará la distancia en centímetros la llamaremos cm. Es importante mencionar que el nombre que se ponga aquí puede ser cualquiera mientras no incluya espacios o símbolos, solo letras y todas juntas. Esta variable va a ser la encargada de almacenar el valor leído por el sensor de distancia. Añadiremos de la zona de bloques salida el bloque Definir pasador 8 en baja. Recordemos que 8 era el pin en el que habíamos conectado nuestro LED. Esto hará que inicialmente el LED esté apagado. A continuación, de la sección de bloques variables, arrastramos el bloque Definir cm en 0 y vamos a sustituir el 0 por un nuevo bloque, arrastrándolo sobre él. El nuevo bloque es de la sección de entrada, el que empieza por leer el sensor de distancia ultrasónico. Este bloque es muy largo y podemos ampliar el tamaño de la ventana código para verlo todo. Una vez ubicado este bloque, lo único que tenemos que hacer es cambiar el valor 0 de la parte que pone desencadenador 0 por un 7, que recordemos que era el pin digital conectado al sensor de distancia. A continuación vamos a insertar una estructura condicional. Necesitamos programar lo siguiente. Si cm es menor que 100, entonces encenderemos el LED del pin 8. Si no, apagaremos el LED del pin 8. Vamos a la zona de bloques control y arrastramos el bloque sí, entonces, si no. Y realizaremos 3 tareas. Primero, establecer la condición entre el sí y el entonces. Segundo, indicar la instrucción que se ejecutará en el caso de que la condición sea cierta, es decir, encender el LED. Tercero, indicar la instrucción que se ejecutará en el caso de que la condición sea falsa, es decir, apagar el LED. Para la condición iremos a la sección de bloques matemáticas y arrastraremos el bloque comparativo con forma de rombo con 2 números a sus extremos y los símbolos de mayor, menor, igual y distinto en el medio. Y tenemos que rellenar sus 3 huecos. En el primer hueco arrastraremos la variable cm que podemos obtener de la sección variables. En el hueco del medio tenemos que indicar el tipo de operación. Como lo que queremos es evaluar si la variable cm es menor que 100, el símbolo escogido será el de menor. En el último hueco escribiremos el número 100. Ahora añadiremos las instrucciones que se ejecutarán en el caso de que la condición sea cierta o falsa. Iremos a la sección de bloques salida y arrastraremos un bloque Definir pasador 8 en alta, en el hueco del sí, y arrastraremos un bloque Definir pasador 8 en baja, en el hueco del sí no. Por último, vamos a la zona de bloques control e incluimos como última instrucción un bloque de esperar que configuramos a 0,1 segundos. Aunque hemos programado el Arduino a través de bloques, podemos ver el código de esta programación, que es lo que realmente entiende el Arduino. Para ver el código, hacemos clic en el desplegable titulado Bloques, que se encuentra debajo del botón Código, y seleccionamos la opción de Bloques más texto. Ejecutemos la simulación del circuito. Por último, si pulsamos en el botón Iniciar simulación, nuestro programa se ejecutará en el Arduino Uno y para activar nuestro sensor de presencia haremos clic sobre él. Entonces nos aparecerá un rango de acción, es decir, el rango que detecta el sensor, y una esfera que simula un elemento entrando en el radio de acción. Hacer clic sobre la esfera y moverla por la zona. Observar que nos aparece la distancia en centímetros y en pulgadas junto al sensor. Cuando acerquemos la esfera al sensor y la distancia pase a ser menor de 100 centímetros, el LED rojo se encenderá para notificarnos que alguien o algo está muy cerca. Nuestro sensor de presencia funciona. Si queremos parar la simulación, bastará con pulsar el mismo botón de antes, cuyo nombre habrá cambiado a Detener simulación.